¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a revisar la guía de práctica clínica para la atención de casos de dengue en el Perú. Yo soy Alejandra Ortiz, especialista en medicina de enfermedades infecciosas intravitales, parte del equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis de MINSA. Y la idea es poder refrescar los conocimientos, sobre todo de la fisiopatología, para que podamos aplicar esta guía en beneficio de los pacientes. Bueno, comenzar con una breve introducción. Sabemos que el virus dengue es un flavivirus que tiene 4 serotipos y que se transmite justamente por acción de un vector que es el Aedes aegypti. Es un zancudo peridomiciliario muy bien adaptado a las costumbres del ser humano, tanto donde hay agua potable, corriente, como donde no la hay. Existe la posibilidad de que el zancudo pueda desarrollarse si es que encuentra algún depósito de agua. Justamente por acción de la picadura de este vector, la Aedes aegypti, va a transportar al virus dengue. La persona va a reaccionar mediante su sistema inmune innato, y las células dendríticas van a captar a este flavivirus y lo van a transportar a los ganglios linfáticos regionales como parte de la presentación de antígenos. Y estos van a ser presentados a macrófagos y monocitos, que como parte de la inmunidad innata se van a activar liberando citoquinas inflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, factor nuclear kappa beta, factor activador de plaquetas, y todo esto va a contribuir a la posibilidad de tener inflamación y aumento de la permeabilidad vascular. Esto implica la posibilidad de depresión del volumen intravascular, que puede llevar a hipoperfusión, hipotensión, déficit del delivery de oxígeno, y esto implica daño de órganos, y por hipoxia también se puede consumir los factores de coagulación, y esto implicaría la posibilidad de sangrados graves. Ahora, ¿por qué el dengue tiene como cuadro clínico tanta variabilidad, desde personas que tienen pocos signos hasta personas que pueden llegar a empeorar en pocas horas y fallecer? Justamente ante esta posibilidad de tener 4 serotipos, si la persona previamente tiene una inmunidad de memoria contra un serotipo distinto al serotipo que está, digamos, infectada previamente. Por ejemplo, si la persona se infectó hace un tiempo con el serotipo 1, desarrolló inmunidad a largo plazo y pasó ese cuadro clínico, sin embargo ahora se infecta, por ejemplo, con el serotipo 3, los anticuerpos, que se llaman heterófilos o heterólogos, justamente contra estos serotipos previos, no solamente no van a ser neutralizantes contra el nuevo serotipo, no van a prevenir la infección del nuevo serotipo, sino que además justamente van a facilitar el ingreso de este nuevo serotipo, facilitando la viremia, facilitando justamente la liberación de citoquinas inflamatorias, y al aumentar la viremia va a aumentar justamente el antígeno NS1, que sabemos que además de ser un antígeno que está en la superficie del virus, que nos ayuda para temas diagnósticos laboratoriales, también sabemos que es un elemento patógeno que cuando se hexameriza, se agrupa de A6, puede escindir el heparansulfato al unirse al glicocálix endotelial, contribuyendo a este proceso de hiperpermeabilidad vascular. Entonces, lo que les expliqué acerca de la inmunidad previa forma parte del fenómeno ADE, o de amplificación de la respuesta inmunitaria, que sucede como parte de la fisiopatología en caso de pacientes que han tenido una inmunización previa a otros serotipos distintos. Entonces, esta mayor intensidad en esta respuesta inmunológica innata va a determinar justamente la intensidad de este fenómeno de hiperpermeabilidad vascular,
y la posibilidad de un mayor deterioro del volumen intravascular a expensas de justamente la perfusión de los tejidos del paciente. Lo otro importante es que las fases o etapas de la enfermedad nos van a ayudar a nosotros poder ubicarnos en este transcurso de la línea del tiempo de la enfermedad y sepamos que existen 3 fases, la primera fase febril, la segunda crítica y la tercera de recuperación. Toda enfermedad viral inicia con replicación viral y viremia. Esto va a implicar liberación de pirógenos endógenos y la reacción que es una reacción de elevación de la temperatura o fiebre. Luego la inmunidad innata va a hacerse cargo de esta viremia, va a hacer que la viremia caiga, la fiebre va a caer, pero en un 10 o 15% de las personas pueden tener unas manifestaciones inflamatorias más intensas, con mayor hiperpermeabilidad vascular y la posibilidad de aparición de signos de alarma, que en definitiva son signos de extravasación de plasma, justamente por esta hiperpermeabilidad vascular, que suele durar alrededor de 48 horas. Estas 48 horas en estos pacientes con signos de alarma son de suma importancia para que el personal de salud pueda compensar esta pérdida del intravascular con la hidratación endovenosa correspondiente, con el plan de hidratación B2, en caso de dengue con signos de alarma, ¿no? Si se logra compensar, este paciente luego de esas 48 horas de fase crítica va a pasar a una fase de recuperación en donde se va a recuperar los líquidos extravasados. Por otra parte, y paralelo a esto, existe la clasificación revisada de la gravedad en dengue. En el año más o menos 2009, 2010, la OPS reconoció esta nueva clasificación revisada de dengue que provenía del estudio DENCO. En el estudio DENCO lo que se hizo fue clasificar a los pacientes según tenían o no signos de alarma y o algún criterio de gravedad. Los pacientes sin signos de alarma eran hidratados según el plan A, los pacientes con signos de alarma según el plan B2 y los pacientes con dengue grave con el plan C. Y esto es importante porque permitió dar una respuesta oportuna a las necesidades, al requerimiento de la pérdida del intravascular del paciente, y eso implicó que la mortalidad descendió. Y por eso es que se adopta esta nueva clasificación, para que el profesional pueda rápidamente clasificar y dar una respuesta objetiva y oportuna al paciente en cuanto a la hidratación. A la siguiente lámina, vemos esta lámina clásica, ¿no? En donde nos resume un poquito lo que ya hemos hablado. La primera fase febril, vemos que dura alrededor de 3 días, 4 días, en un intervalo de 2, máximo 7 días de fiebre, más de 7 días, pensar en otros diagnósticos. Esta fase febril va a ir acompañada también, ¿no? Dijimos viremia, que causaba el tema de elevación de la temperatura. Cuando se controla la viremia, gracias a la respuesta inmunológica del paciente, va a caer la fiebre, y justo en este periodo de efervescencia es que puede haber mayor intensidad de la inflamación, de las citoquinas inflamatorias, y esto implicaba la posibilidad de hiperpermeabilidad vascular y aparición de signos de alarma en alrededor del 10 al 15% de los pacientes que al inicio presentaron dengue probable, ¿verdad? Y lo que se encuentra en estos pacientes con signos de alarma, extravasación de plasma, es la posibilidad de encontrar hemoconcentración, además de hipoperfusión, que puede llevar a hipotensión, shock, y además la posibilidad del consumo de los factores de coagulación justamente por esta hipoxia. Ahora, lo que es importante acotar es que en esta fase inflamatoria, en estas 48 horas de la fase crítica, vamos a ver una caída de las plaquetas que se va a presentar tanto en pacientes con o sin signos de alarma, y que nos va a determinar tan solo que existe una fase inflamatoria, pero no es predictiva de sangrado esta plaquetopendia.
Lo que debemos hacer para prevenir el sangrado es asegurar el volumen intravascular, justamente aplicando un plan de hidratación correspondiente. Si es que tiene signos de alarma, deberíamos aplicar el plan B2. Si ya tiene algún criterio de gravedad, ya sería el plan C. Asegurando nuestro volumen intravascular, vamos a asegurar el correcto transporte de oxígeno, el correcto transporte de los eritrocitos, y aseguramos que no exista esta hipoxia que puede dar lugar al consumo de factores de coagulación. Como mencioné, luego de esta fase crítica vamos a entrar en un periodo de ya no va a haber esta permeabilidad alterada de los vasos y va a poder procederse a la reabsorción de los líquidos extravasados. El hematocrito se va a normalizar y la plaquetopenia se va a ir normalizando lentamente. Al inicio todavía no va a ser normal, pero vamos a tener una tendencia al alza. Luego, les traigo este esquema que nos ayuda bastante a justamente poder visualizar que dengue probable, yo tengo que entenderlo tanto de la parte epidemiológica como de la parte clínica. Primero, preguntarme dónde ha estado el paciente las últimas 2 semanas. Si ha estado en un área endémica o un área de transmisión, o un área de brote. Ese es un punto para considerarlo dengue probable. Además, la fiebre de 2 a 7 días y 2 de los siguientes criterios: exantema o el enrojecimiento de la piel, dolor de cabeza, dolor retroorbitario, dolores musculares, dolores articulares, dolores lumbares, el test de torniquete positivo, bien hecho porque es operador dependiente, y la leucopenia, que no es patognomónica de dengue, pero que sí se puede dar y es un criterio para considerar un dengue probable. Lo otro a tener en cuenta es que en niños residentes en zonas de transmisión de dengue puede presentarse este cuadro como una fiebre sin foco, y que en estos niños, aunque no lleguemos al criterio de dengue probable, hay que darle las recomendaciones acerca de la hidratación y los signos de alarma para que puedan atenderse de manera oportuna. Posiblemente haya algunos casos en que no van a llegar a cumplir todo lo que nosotros estipulamos aquí, pero igual se tiene que dar la recomendación al paciente, sobre todo de la hidratación bioral y de los signos de alarma. Ahora, ¿qué sucede? Luego del periodo de efervescencia, 10 a 15% de los pacientes, dijimos, podía presentar signos de alarma. ¿Cuáles son estos signos de alarma? Dijimos dolor abdominal intenso, sostenido o a la palpación. Puede ser que los pacientes no refieran dolor, sin embargo, a la palpación nos vamos a dar cuenta que sí. Vómitos persistentes, entiéndase como 3 vómitos en 6 horas, acumulación clínica de fluidos, que puede ser edemas de miembros inferiores, pero también puede ser ascitis, sangrado activo de mucosas, entendámoslo como sangrado de encías, gingivorragia, sangrado nasal, ¿no? Epistaxis. No confundir este sangrado activo de mucosas justamente con no confundir este sangrado activo de mucosas con un sangrado grave, que ya eso es criterio de dengue grave, implica una hemorragia digestiva alta o baja, o una metrorragia voluminosa, o un sangrado grave del sistema nervioso central. Diferenciamos eso porque uno es un signo de alarma, el sangrado de mucosas, y el otro ya es un criterio de gravedad. Otro signo de alarma también es la letargia o la irritabilidad. Recordemos que es uno de los signos más frecuentes, pero que es menos valorado. La hipotensión postural o la lipotimia también es un signo de alarma, la hepatomegalia. Siempre debemos palpar en nuestro paciente tanto para encontrar el dolor abdominal, como también podemos encontrar el hígado 2 centímetros por debajo del reborde costal, y esto también es un signo de alarma. El dolor torácico, la falta de aire, la disminución brusca de la temperatura, disminución de la diuresis, e incluso la hemoconcentración constituyen signos de alarma. Tengamos en cuenta que un solo signo de alarma es suficiente para nosotros hacer diagnóstico de dengue con signos de alarma. No hace falta que estén todos o muchos de estos que hemos mencionado. Uno solo es suficiente. Y cuando yo entiendo que es un dengue con signos de alarma, inmediatamente debo iniciar mi plan de hidratación que corresponde, en este caso plan B2. Si la persona con dengue con signos de alarma no es atendida a tiempo, ya sea porque no llega al puesto de salud, o justamente porque
quizás no está siendo proporcionado el tratamiento adecuado según el plan de hidratación que corresponde. Si no se sigue este plan de hidratación, eventualmente va a pasar a tener manifestaciones de gravedad como la posibilidad de hipotensión y shock, de sangrados o compromiso grave de algún órgano. No hacer nada cuando el paciente tiene signos de alarma, o hacer poco o no hacer según deberíamos realizar el manejo clínico, esto es el plan de hidratación B2, es condicionar al paciente a que evolucione a dengue grave y la posibilidad de mortalidades más altas. Ahora, ¿qué criterios tengo yo para poder entender a un paciente como dengue grave? Dijimos hipotensión o shock, entiéndase como PAN por debajo de 70, o una presión de pulso por debajo de 20 milímetros de mercurio. Lo otro es el sangrado grave, que mencionamos como hemorragias digestivas altas o bajas, metrorragias voluminosas, sangrados del sistema nervioso central, y también compromiso grave de órganos como daño hepático con hipertransaminasemia más de 1000, alteraciones de conciencia, miocarditis, y otros órganos que vamos a mencionar como alteraciones en riñón, alteraciones en también pulmón. Ahora vamos a ver un poco más de ello. Entonces hasta aquí les traigo reporte de nuestra guía de práctica clínica, aún vigente del año 2017, en atención de los casos de dengue en el Perú. Y menciona justamente y nos apoya en lo que estamos haciendo en nuestras prácticas diarias. ¿Qué es lo que menciona? Que el dengue es una enfermedad con una presentación clínica de amplio espectro, personas sin síntomas o con pocos síntomas, hasta personas con cuadros muy graves, con compromiso vascular, entiéndase hiperpermeabilidad vascular, con afectación de órganos, que se asocian a mortalidad en pocas horas, ¿verdad? Porque cuando hay hiperpermeabilidad vascular puede haber hipoperfusión, hipoxia, y esto en pocas horas puede conducir a muerte, ¿no? Por lo tanto, esto debe ser vista como una sola enfermedad que puede evolucionar de múltiples formas. ¿Por qué? Porque comparte fisiopatología. ¿Cuál es la fisiopatología? Esta liberación de citoquinas inflamatorias que deriva en la hiperpermeabilidad vascular, que puede ser de menor o mayor intensidad según las exposiciones previas al virus y también según las condiciones de base del paciente. Entre las formas graves destacan las que afectan a hígado, cerebro, corazón, ¿no? El sistema de coagulación y el riñón. Lo que menciona es que existen formas clínicas que por no ser tan frecuentes se les menciona como atípicas. Y esto resulta de la afección especialmente intensa de un órgano o sistema. Y es que cuando nosotros consideramos dengue grave, dijimos que había lo más frecuente encontrar shock o sangrado, pero también existe compromiso grave de órganos. No es tan frecuente, pero también es una manifestación de dengue grave. Lo mencionan como una manifestación atípica. ¿Por qué lo menciono y enfatizo? Porque justamente en periodos de brotes o donde hay mucha cantidad de casos o gran cantidad de casos, estos fenómenos atípicos no van a ser tan infrecuentes por el volumen de casos, y es importante que estemos alerta para también poderlos detectar y tratar. Ahora, el shock por dengue está presente en la mayoría de los enfermos que agravan y fallecen y va a ser la causa directa de muerte, o también por complicaciones como, dijimos, el consumo de factores de coagulación, hemorragias masivas, coagulación intravascular diseminada, y menciona falla multiorgánica y edema pulmonar no cardiogénico. ¿Cómo es el daño en pulmón por hipoxia? Justamente cuando el pulmón entra en hipoxia, justamente por esta hiperpermeabilidad vascular, esta pérdida del intravascular que conduce a dificultades en el transporte de eritrocitos y de oxígeno, este pulmón hipóxico va a aumentar la presión en las arterias pulmonares, lo que va a derivar en también aumento de la presión en estos capilares pulmonares y lleva a la posibilidad de edemas, ¿no? Y nosotros al examen físico vamos a detectar crépitos, ¿verdad? Esto es relacionado justamente a la hipoxia y no tiene que ver con algo cardiológico. O sea que no, este edema pulmonar no depende del corazón, y es importante darnos cuenta que esto es parte del dengue grave,
y que implica también una hidratación profusa según el plan C. Si nosotros no damos una hidratación adecuada en estos pacientes, aunque sea contraintuitivo para nuestra evaluación, ya que es un poco difícil pensar que un paciente que nosotros auscultamos crépitos necesita una hidratación profusa. Pero en este contexto de fisiopatología por dengue, justamente es por hipoperfusión e hipovolemia que el paciente ha llegado a este edema. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Bueno, entonces hasta aquí mencionamos dengue sin signos de alarma. Una persona que 14 días previos ha estado en una zona de transmisión, 2 a 7 días de fiebre, con al menos 2 síntomas como exantemas, cefaleas, mialgias, artralgias, ¿no? Leucopenias. 10 a 15% de estos pacientes puede desarrollar signos de alarma con dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación clínica de fluidos, sangrado de mucosas, letargo, lipotimia, hepatomegalia y aumento progresivo del hematocrito. Si no se trata a tiempo, esta persona puede llegar a hacer manifestaciones de dengue grave como shock, sangrado grave o compromiso grave de órganos, y la posibilidad de que pueda recuperarse es bastante menor. Con toda esta información debemos poder clasificar rápidamente a nuestro paciente y entender que los pacientes con dengue sin signos de alarma van a ser parte del grupo A, y se les va a tratar de forma ambulatoria con una hidratación por vía oral que ya vamos a detallar. Los pacientes con signos de alarma van a ser parte del grupo B2 y sí o sí se ingresan, sí o sí se inicia la hidratación endovenosa según plan B2, que es a 10 mililitros kilo hora, y se reevalúa con un monitoreo horario de las funciones vitales, de diuresis y signos de alarma para poder luego determinar la hidratación que van a seguir hora a hora. El paciente con dengue grave también se va a ingresar, se va a internar, se va a iniciar la hidratación endovenosa con cristaloides o cloruro, pero este paciente va a tener una hidratación aún más intensa, al inicio a 20 mililitros kilo en 15 minutos, con la posibilidad de dar hasta inclusive 3 bolos, si es que no mejora las funciones vitales. Y este monitoreo de las funciones vitales al inicio puede ser incluso cada 15 minutos por la presencia de los bolos, y luego sí va a ser horaria, pero no podemos dejar de monitorizar a este paciente porque su manejo va a ser básicamente según cómo vaya reaccionando, según sus signos vitales, según su diuresis y los signos de alarma. La posibilidad de que un dengue grave llegue a necesitar UCI es realmente alta, por lo que se debe hacer las notificaciones e interconsultas correspondientes sin yo dejar de atender a mi paciente, aunque yo sea un primer nivel de atención. Ese paciente que llega a mí, aunque yo sea un nivel 1-1, tiene, digamos, un tiempo de oro que yo no debo desperdiciar, e iniciar la hidratación que corresponda según el plan C es vital. Ahora, ¿qué sucede con los pacientes sin signos de alarma, pero que son parte del grupo especial? ¿Quiénes son el grupo especial? A la cabeza, gestantes, niños menores de 1 año, mayores de 65, y comórbidos como hipertensos, diabéticos y de riesgo social. Estos pacientes, a la cabeza las gestantes, aunque no tengan signos de alarma por ser parte del grupo especial o de riesgo, son parte del grupo B1, deben ser internados para monitoreo e hidratación. ¿Por qué? Justamente las pacientes gestantes, por su fisiología normal del embarazo, van a tener un volumen de distribución bastante amplio, y su capacidad de respuesta ante un aumento de la permeabilidad vascular va a ser bastante mínimo, y podrían progresar rápidamente a dengue grave si es que no estamos constantemente monitorizando. ¿Cómo yo voy a tratar a mi paciente con dengue sin signos de alarma del grupo A? Dijimos hidratación, reposo relativo, bajo mosquitero, dieta normal, ingesta de líquidos abundantes, y esta es la clave, la ingesta de líquidos abundantes. Lo ideal, sales de rehidratación oral, ya sea las preparadas o las por preparar, es lo que está recomendado. Si es que no se toleran, existe la posibilidad, en la normal lo contempla, que es dar infusiones, jugos naturales, incluso sopas, según la cultura del paciente. Y lo importante es llegar a los 2 o 3 litros al día como mínimo. El manejo de la fiebre, lo ideal es que sea con medios físicos, con agua en temperatura 2 grados centímetros, menos que la temperatura del paciente.
En cuanto a la parte farmacológica, idealmente no dar AINES, se puede dar paracetamol en adultos a 1 gramo cada 8 horas, no exceder 4 gramos por día, en niños de 10 a 15 miligramos kilodosis, es la dosis habitual, y no pasar a 90 miligramos kilodía. Como dije, evitar el uso de AINES y la administración de intramusculares. En caso de, el uso del metamizol, si bien es cierto, muchas veces es difícil encontrar otros antipiréticos endovenosos. Sin embargo, el metamizol, al ser un AINE, idealmente no deberíamos utilizarlo. Nunca debemos usarlo en la fase crítica y jamás debemos darlo intramuscular. Si es que se llega a utilizar por una evaluación del médico tratante según riesgo-beneficio, siempre endovenoso y a pasar lento y a quedarse al lado del paciente porque puede causar hipotensión, igualmente no está recomendado según la guía. En caso de los pacientes del grupo especial, dijimos gestantes, menores de 1 año, mayores de 65, comórbidos, hipertensos diabéticos y de riesgo social, idealmente se van a quedar ingresados, estimular la ingesta de líquidos por vía oral, si es que no toleraran, se debe iniciar una hidratación básica de 2 a 3 mililitros kilo hora con cristaloides y reiniciar la vía oral lo más precozmente posible. Abrirles una hoja de monitoreo que debe contener las funciones vitales como frecuencia cardíaca, respiratoria, la temperatura, ¿no? La presión arterial, sobre todo la presión arterial media, el volumen de la diuresis, ¿no? Según el balance hídrico, y si es que presentara signos de alarma, esto nos va a ayudar a que rápidamente nosotros podamos reclasificar a la paciente e iniciar el tratamiento oportuno y la derivación oportuna. Hasta aquí hemos visto que el cuadro clínico de dengue es un cuadro sistémico, con extravasación de plasma y daño de órganos, y dinámico, porque la alteración del estado hemodinámico puede suceder en horas, pero además es dinámico porque en la fase crítica, la hiperpermeabilidad vascular es por momentos. Hay momentos en que puede ser muy intensa la hiperpermeabilidad vascular, requerir volúmenes bastante amplios, pero hay otros momentos en que esta hiperpermeabilidad vascular no va a ser tan intensa y vamos a ver el paciente bastante mejor, incluso con volúmenes pequeños, pero luego, en cualquier momento, pasadas algunas horas, dentro de esas 48 horas de la fase crítica, puede otra vez aumentar en intensidad esta hiperpermeabilidad vascular y requerir de nuevo volúmenes amplios de hidratación, y es por esto que la hidratación tiene que ser según la hoja de monitoreo horaria, y va a ser única para cada paciente, va a ser especializada en cada paciente, personalizada, ¿no? Y es por esto que no se pueden dejar indicaciones estáticas, porque esta variación de la hiperpermeabilidad vascular es única en cada paciente e impredecible. Eso es lo importante que debemos comprender y la importancia que tiene justamente realizar un buen monitoreo. Entonces tengamos en cuenta que basta un solo signo de alarma para catalogarlo como dengue con signos de alarma, y que los signos de alarma van a marcar el inicio de la fase crítica, que el objetivo principal del plan B2 es prevenir el shock por dengue, y la atención máxima en 30 minutos, no debemos pasarnos de ello. Hasta aquí tenemos que los signos de alarma son el resultado del aumento de la permeabilidad vascular, y a la cabeza lo más frecuente va a ser somnolencia y irritación, sangrado de mucosas, dolor abdominal intenso sostenido, y en los demás signos que hemos mencionado. La presión arterial media, dijimos que la vamos a definir como sistólica menos diastólica dividido 3 más la presión diastólica. Pueden usar la fórmula, pero también pueden utilizar una aplicación y calcular la presión arterial media, que debe ser mayor de 70, entre 70 y 95. Y entendamos que es lo más sensible para poder detectar justamente estos estados de hipotensión, que recordemos que en los pacientes con dengue el shock no es tan aparatoso como en otras causas de shock. El paciente chocado por dengue no luce tóxico, y es indispensable estar tomándole la presión para saber si está bien, porque ectoscópicamente puede lucir bastante normal. En caso de los niños, tenemos que utilizar obviamente nuestro tensiómetro pediátrico y utilizar las tablas de la OPS para los niños y niñas menores de 18 años. Vemos que la variabilidad es amplia según la edad, entonces es importante utilizar las tablas.
Con toda esta información debemos saber cómo enfocar al paciente, saber si es dengue o no. De acuerdo a esto, utilizamos la epidemiología, dónde está el paciente, y la clínica, cómo está la evaluación física del paciente, cumple con los criterios de dengue probable o no. Con esto yo voy a saber, entonces, mi paciente dengue probable, si está en la fase febril aún, o ya está en la fase crítica, de repente ya la pasó, en la fase de recuperación, presenta unos signos de alarma. De acuerdo a eso, su estado hemodinámico, cómo está su PAM, está estable o no, está hipovolémico. Chequeamos entonces criterios de dengue grave, si los tiene o no, y según qué comorbilidad tenga, vamos a, con toda esta información, decidir si requiere hospitalización o no. Entonces, ¿cómo decidimos eso? Primero, dengue sin signos de alarma, va a ser ambulatorio, hidratación oral, grupo A. Dengue con signos de alarma, pero, dengue sin signos de alarma, pero que son parte del grupo especial como gestantes, adultos mayores, niños menores de 1 año, comórbidos y de riesgo social, deberían ingresarse y estar monitoreados y asegurarnos que la hidratación sea adecuada. En principio puede ser vía oral si es que la tolera. En caso de dengue con signos de alarma, sí o sí se internan, sí o sí se inicia el plan B2, y en caso de dengue grave también sí o sí se internan, y la hidratación va a ser según el plan C, aún más profusa, con la posibilidad de requerimiento de uso. Ahora, hablemos un poco acerca del flujograma del plan B2. El paciente con signos de alarma, yo voy a iniciarle la hidratación a 10 mililitros kilo a pasar en 1 hora. Supongamos que pesa 50 kilos, por 10 mililitros da 500 mililitros a pasar en 1 hora. Luego de que pasé mis 500 mililitros en 1 hora, voy a reevaluar al paciente y determinar si hay mejoría clínica. ¿Mejoría clínica respecto a qué? Respecto a los signos de alarma que presentó al inicio. Si yo le inicié este plan B2 porque el paciente presentaba dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos persistentes u otro signo de alarma, entonces yo tengo que ver esa evolución clínica. Para yo determinar que hay mejoría clínica, entonces el paciente debería tener menos dolor abdominal, las náuseas deben haber disminuido. Si los signos de alarma persisten sin mejoría clínica, yo puedo dar una segunda carga, 10 mililitros kilo hora, y hasta una tercera si no hay mejoría clínica. Si a pesar de ello no hay mejoría clínica, yo lo reclasifico como dengue grave e inicio en plan C, que luego vamos a ver. Si es que logro mejoría clínica con 1, 2 o 2 bolos, incluso con el tercer bolo logro mejoría clínica, puedo reducir el goteo de 5 a 7 mililitros kilo en 1 hora. O sea, por ejemplo, si el paciente pesa 50 kilos, le daré, por ejemplo, a 5 mililitros kilo, 250 mililitros a pasar en 1 hora. Y este volumen o esta velocidad de goteo, yo lo puedo continuar hasta por 4 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que pasaré 250 mililitros la primera hora, segunda hora, y así, la tercera hora hasta 4 horas, siempre haciendo monitoreo horario y viendo si es que mi paciente tiene bien sus signos vitales, bien su diuresis, si está mejorando o está variando en algo los signos de alarma que inició en el momento que iniciamos el plan B2. Luego de esto, yo voy a determinar si puedo seguir bajando la hidratación otra vez con el tema de la diuresis, los signos vitales y los signos de alarma. Si estos están mejorando, yo puedo ir disminuyendo. Puede que hayan pasado varias horas, el paciente esté mucho mejor, quizás ya a 3 mililitros kilo o incluso hasta 2, y que el paciente esté bastante mejor, pero en cualquier momento ese paciente puede volver a presentar signos de alarma, dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, y es ahí donde nosotros tenemos que volver a reiniciar nuestra hidratación a 10 mililitros kilo, según he explicado anteriormente. Y esto puede suceder varias veces durante la fase crítica, y es por eso que la hidratación basada en el monitoreo es tan importante. Ahora, ¿qué pasa con los mayores de 65 y comórbidos e hipertensos? Vamos a hacer la misma idea de hidratación, pero con volúmenes discretamente menores. En lugar de iniciar a 10, se iniciará a 5, y en lugar de ir bajando, como mencionamos, se va a bajar de 5 a 4,
de 4 a 3 y de 3 a 2. Igualmente, si no reacciona con el primer bolo de 5 mililitros kilo, se le dará un segundo bolo de 5 mililitros kilo, pasar en 1 hora, y hasta un tercero. Si no reacciona, pasa a grupo C, plan C, según dengue grave. Si es que llega a mejorar con alguno de estos 3 bolos, se puede bajar la hidratación a 4, a 3, a 2, según se explicó anteriormente, y sabiendo que aún cuando el paciente esté bastante mejor y estable, en cualquier momento puede volver a presentar los signos de alarma y tener que volver a iniciar a una carga de 5 mililitros kilo, a pasar en 1 hora. Bueno, hasta aquí, ¿qué criterios de mejoría vamos a considerar? Como ya se mencionó anteriormente, desaparición progresiva de los signos de alarma, y por eso es tan importante tener en las hojas de monitoreo estos signos, cómo está su evolución, y también es tan importante no enmascarar estos signos con sintomáticos. Dar dimidrinato, iosina, no está indicado no solo porque la fisiopatología de los signos de alarma no tiene nada que ver con la peristalsis o el aumento de la peristalsis que atacaría la iosina, sino que además estaríamos enmascarando estos signos de alarma que nos ayudan tanto a poder saber si nuestra hidratación es según lo que está requiriendo el paciente. Por eso es que no deberíamos dar estos sintomáticos. La remisión progresiva de la sintomatología general también es un criterio de mejoría, los signos vitales estables, la diuresis normal aumentada, una buena tolerancia oral, recuperación del apetito, disminución del hematocrito por debajo del nivel basal. En un paciente estable es un criterio de mejoría. La disminución del hematocrito no se puede usar como criterio en solitario, porque otra causa de disminución del hematocrito puede ser un sangrado. Y en ese caso no vamos a ver mejoría clínica, sino simplemente empeoramiento clínico y caída del hematocrito. Entonces el hematocrito se usa asociado a los demás criterios para considerar mejoría. ¿Qué criterios de alta tengo? Este es muy importante. Afebril por 48 horas sin antipiréticos. Prácticamente lo que te está diciendo aquí es que pase la fase crítica. Pasada la fase crítica, recién yo puedo pensar en el alta. La fase crítica se da en el periodo de efervescencia. Tiene que haber mejoría clínica, como mencionamos anteriormente, buena tolerancia oral, hemodinámicamente normal, una buena diuresis, sin dificultad respiratoria, ni sangrado, ni signos de alarma. Además, el hematocrito debe estar estable en relación al basal, y las plaquetas, si bien no van a ser normales, puedo yo considerar un aumento, ¿no? Una tendencia al alza de las plaquetas. El último grupo, dengue grave o grupo C, puede ser que tenga shock, que es lo más frecuente, o puede ser un dengue grave sin shock, que implique una hemorragia importante o un daño de órganos como hipertransaminasemia más de 1000, alteraciones del sensorio, corazón u otros. Además, para yo hacer mi diagnóstico de shock, dije que lo más sensible era hacer por la PAM, presión arterial media menos de 70, pero también puedo considerar una sistólica menos de 90, o según los criterios para la edad en niños, una presión diferencial menos de 10, menos de 20, menor o igual a 20, sin pulso ni tensión arterial, y signos de hipoperfusión manifiesta. Esto ya es bastante más tardío, pero también es un criterio de shock, como el llenado capilar lento, paciente frío, sudoroso, pulso filiforme, ansiedad y confusión mental. Recordemos que al inicio de los pacientes que están haciendo un shock por dengue no van a lucir tóxicos, y lo ideal es captar al paciente lo más tempranamente posible, porque si ya estamos captándolo con un shock manifiesto y ectoscópicamente visible, va a ser menos probable que el paciente tenga chances de recuperarse rápidamente. Entonces existen signos de hipoperfusión subclínica con presión arterial normal, que implica un shock compensado o bioquímicamente en shock. Esto implica frialdad en manos y pies, pulso que cae con la inspiración profunda, hipoxemia. En caso de tener disponible la gasometría arterial, es lo que nos vamos a dar cuenta del paciente con shock de forma bioquímica. Lo otro importante es tener en cuenta que la hemorragia se considera sobre todo las hemorragias digestivas altas y bajas, hematemesis, melena, pero también las metrorragias abundantes, los sangrados del sistema nervioso central,
Y existe riesgo de sangrado grave si la persona ha tenido un shock prolongado, resistente a tratamiento, un shock con hipotensión asociada a insuficiencias renales, hepáticas. En definitiva, esto implica la posibilidad de hipoxia, y la hipoxia implica el consumo de factores de coagulación que me determinan la posibilidad de sangrados graves. El uso de AINES, la enfermedad ulcerosa preexistente, uso de anticoagulantes y trauma pueden poner en riesgo al paciente de un sangrado grave y hay que tenerlo presente. Entonces, cuando yo sospecho de un sangrado grave, cuando existe una hemorragia persistente con inestabilidad hemodinámica más allá del valor del hematocrito, cuando existe un descenso súbito del hematocrito después de la reanimación más inestabilidad hemodinámica, cuando existe un shock persistente más allá de los 3 bolos, cuando el shock con disminución del hematocrito basal existe antes de la reanimación con líquidos, y este es menos frecuente, pero se puede dar pacientes que permanecen en shock con valores de hematocrito normales o bajos, pero muestran signos de sobrecarga de volumen, podrían tener una hemorragia oculta. Y ahora vamos a ver el flujograma del plan C. Damos cuenta de que el plan C se inicia a 20 mililitros kilo, a pasar en 15 minutos. Si hay mejoría clínica, esto es de la condición de shock, se puede reducir al goteo, ya no a este volumen de 20 mililitros kilo en 15 minutos, sino se bajará a 10 mililitros kilo, a pasar en 1 hora, y se puede continuar así en monitoreo horario hasta por 2 horas. Se evaluará la mejoría clínica, esto es los signos vitales, signos de alarma, y se puede ir reduciendo este goteo de 5 a 7, y mantenerlo ahí por varias horas. Recordemos que es un paciente que ha estado en shock. Y el monitoreo horario va a continuar mínimo de esas 48 horas de la fase crítica, sabiendo que en cualquier momento el paciente puede bien o tener signos de alarma o tener una manifestación de hipoperfusión. Entonces rápidamente tenemos que volver a iniciar nuestro plan de hidratación según la clínica del paciente. Sepamos también que en cuanto a la hidratación del paciente, si se da un primer bolo y el paciente no reacciona, se puede dar un segundo bolo igual a 20 mililitros kilo, pasar en 15 minutos, y si persisten los signos de shock, se puede dar un tercer bolo a 20 mililitros kilo, a pasar en 15 minutos. Ahora, si nos damos cuenta, si el paciente pesa 50 kilos, a 20 mililitros kilo sería igual a 1000 cc, a pasar en 15 minutos. Si suponemos que persisten los signos de shock, se pueden volver a pasar la misma cantidad, inclusive hasta 3 veces, sería la posibilidad de pasar en 45 minutos hasta 3 cloruros. Esto es bastante dificultoso para el personal de salud, y por eso es tan importante que sensibilicemos a nuestro personal de salud para que entienda lo importante que es dar el volumen adecuado en el tiempo adecuado para que el paciente pueda recuperarse. Recordemos que existe una hiperpermeabilidad vascular que está haciendo que el volumen intravascular se deplete por completo, y nosotros, al encontrar un dengue grave, esto es lo que debemos hacer. Si a pesar de nuestros intentos persisten estos signos de shock, vamos a tener que determinar la función cardíaca. Posiblemente haya habido algún tipo de hipoxia a nivel miocárdico que requiere el uso de aminas para continuar la hidratación, evaluar otras condiciones concomitantes, incluso evaluar el riesgo de hemorragias ocultas, ¿no? Posibilidad de, ante la caída del hematocrito y el empeoramiento de la clínica, la necesidad de pasar paquetes globulares, incluso de necesitar otras soluciones hidratantes como coloides en las siguientes 24 horas. Esta velocidad y el volumen de cada bolo ya va a depender de la respuesta clínica y va a ser más individualizada, y de manejo idealmente de UCI. Ahora, ¿cómo prevengo la sobrecarga de volumen? Bueno, esto se desprende de lo que ya hemos mencionado, pero lo puntualizamos aquí. Suspender o reducir la administración de líquidos endovenosos cuando ya no hay extravasación de plasma. Esto es signo de alarma. Cuando las funciones vitales están normales, disminución del hematocrito, cuando el PAM está bien, la presión de los pulsos normales, afebril más de 48 horas, esto es, pasó la fase crítica, claro, sin antipiréticos, resolución de síntomas abdominales y una buena diuresis.
Aquí les dejo una pequeña cuadrito en donde vamos a encontrar que el dengue grave, grupo C, se inicia a 20 mililitros kilo a pasar en 15 minutos. Dengue con signos de alarma se va a iniciar a 20 mililitros kilo en 1 hora. Dengue sin signos de alarma, pero es un grupo de riesgo que no tolera vía oral, se puede dar de 2 a 3 mililitros kilo a pasar en 1 hora. Y el paciente con dengue sin signos de alarma del grupo A se puede dar de forma ambulatoria, ¿sí? Con obviamente hidratación oral. Hasta aquí tenemos que el manejo de dengue se basa en la hidratación con cristaloides, el manejo de la comorbilidad es concomitante y paralelo a la hidratación. Sin los signos y los parámetros clínicos, es imposible una adecuada infusión de cristaloides que prevengan la depresión del volumen, y seguir las guías de manejo de dengue va a disminuir la mortalidad. Bueno, hasta ahí es lo que tenemos para exponer. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.